pues la diapositiva, ¿ok? Por favor, si tienen alguna duda, simplemente me interrumpen. Vamos a hablar un poco sobre los modelos analíticos, que es la segunda fase que entramos por sus respectivos proyectos. Ya todos tienen los proyectos, están ejecutando una serie de requerimientos técnicos a desarrollar a lo largo del curso. Y ahora vamos a comenzar con los primeros pasos, ¿ok? Lo primero que necesitamos a nivel de control es una caracterización. Sin esa caracterización no lo podemos hacer. Si no podemos medir, no podemos controlar, y si no podemos describir, tampoco podemos controlar. De ahí, pues, la idea de poder generar una serie de características importantes. El día de hoy, pues, les traigo un ejemplo. Vamos a tenerlo por acá, que es básicamente, se los dejé a nivel del canal para que lo puedan, pues, observar completo. Simplemente voy a hacer una descripción y es parte de los desarrollos de la empresa alemana BMW referente a el establecimiento de motocicletas autobalanceadas. Básicamente es, como ustedes ven, una motocicleta que mantiene el equilibrio de forma autónoma y genera, pues, esta parte de estabilidad. Justamente la clase de hoy me encargaré de describir el modelo físico de este tipo de motocicleta cuando nos encontramos en una parte estática. Primero, mantener un equilibrio, ¿ok? Es una simplificación de lo que estamos viendo, pero para que lo puedan observar. El video ya lo dejé a nivel del canal para que ustedes lo puedan, pues, ver, ¿ok? Por acá van a encontrar toda la etapa de desarrollo, alguna parte de las pruebas, así que les recomiendo que puedan visitar a nivel de proyecto y lo puedan, pues, aclarar para entender lo que vamos a estar hablando y conversando el día de hoy. Es un proyecto, pues, bastante interesante porque ya va un poco más allá de solamente la conducción autónoma, sino la conducción controlada, ¿ok? Entonces, les dejo como referencia el video, el cual pueden encontrar en la sección de noticias y curiosidades de control para poderlo arrancar. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy, donde tenemos una introducción. Vamos a hablar del modelo físico, del modelo eléctrico, y vamos a hablar, pues, de un ejemplo de la motocicleta o la bicicleta autobalanceada y la definición, cómo definimos variables y ecuaciones de estado. Esto es sumamente importante y básicamente es un repaso de lo que ya hemos visto en clases anteriores eh, de análisis de sistemas. Entonces, arranquemos con una introducción. Con un modelado analítico, nosotros podemos obtener un conjunto de funciones matemáticas que van a representar el comportamiento de un sistema. Básicamente, recuerden de la primera lección de introducción al control, donde nosotros hablábamos de tres tendencias de control. La primera, el control clásico, donde simplemente no nos interesaba qué estaba pasando en la planta a controlar, sino simplemente analizábamos su respuesta a un estímulo. El segundo es el control moderno, en el cual sí nos enfocamos en la descripción física y matemática de una planta que podemos tener. Y el tercero, el control robusto, que ya utiliza técnicas más avanzadas como lógica difusa, como técnicas y problemas de optimización, entre otros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el modelado analítico aún no es algo meramente de control, sino es algo que ustedes ya aprendieron a hacer de sus clases de física, en el caso de la gente de electrónica, y en el caso de la gente de mecatrónica, incluso que lo llevó pasos más allá, referentes a los cursos de mecánica vectorial, como en el TEC se llama, pues, estática y dinámica, ¿ok? Entonces es parte de los análisis de cuerpo libres, análisis de movimientos y análisis de energía. Entonces, con el modelado analítico, nosotros podemos arrancar a caracterizar nuestra planta, a obtener una matemática. Esta matemática la vamos a trabajar y la vamos a retornar en forma de programación en un sistema programable para ejecutar alguna señal o conjunto en el sistema, ¿ok? Entonces, vamos por partes. Cuando nosotros hablamos de un modelo, básicamente, y es la dinámica que tenemos para todas las plantas que ustedes seleccionaron, vamos a contener un modelo físico
y un modelo eléctrico. ¿Ok? Básicamente el modelo físico es lo que representa físicamente la planta, por ejemplo, un movimiento, el movimiento del balancín en el péndulo de Furuta o el movimiento de estabilización en el levitador magnético que podamos tener y todas las fuerzas e inercias que pueden actuar sobre el sistema. Por otra parte, nosotros nos vamos a encargar que el modelo eléctrico sea el responsable a nivel de control para poder generar esa estabilidad o ese control que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces vamos primero con el modelo físico para irlo entendiendo. En el modelo físico tenemos dos aspectos claves o dos métodos que podríamos identificar. El primero de ellos se conoce como método de fuerza o método de Newton, que es básicamente lo que ya sabemos y que rigen por el principio de D'Alembert. En este caso es lo que ya sabemos, las tres leyes de Newton, donde tenemos pues la ley de inercia, la ley de acción-reacción y la ley de estabilidad en un cuerpo. ¿Ok? En el principio de D'Alembert se aplica para analizar fuerzas que producen el movimiento de un cuerpo rígido en cualquier instante de tiempo. Y esto posiblemente pueda ser un poco nuevo para los estudiantes de electrónica. Esperaría que los estudiantes que ya han llevado cursos más avanzados de mecánica vectorial, pues por lo menos les haya hecho alguna chispa de lo que ven, pero al final de cuentas es poder analizar el movimiento de un proyectil, por ejemplo, a nivel de movimiento y entender que necesitamos una fuerza para poder generar una aceleración y una masa y poder equipotenciar o equilibrar estos componentes vectoriales respecto a la fuerza de inercia que podamos generar. Si nosotros rompemos la fuerza de inercia, pues vamos a generar un movimiento. Es básicamente los análisis que hacíamos en el curso o en las primeras partes del curso de Física General 1. ¿Ok? Entonces es algo que ustedes ya saben. Ahora bien, muchas veces el problema de D'Alembert se puede ver complicado desde una perspectiva un poco más allá de la matemática compleja que se puede desarrollar. Entonces, recordemos que el principio de D'Alembert o los problemas de fuerza, como realmente se conocen, van a tener componentes de senos, cosenos, trigonometría en general, y eso puede ocasionar, dado que trabajamos con coordenadas rectangulares, puede ocasionar eh, inconvenientes y puede ser que la matemática sea más compleja. De ahí que una nueva tendencia a nivel del análisis propuesta después de los físicos, después de Newton, o relativamente similar, basa su análisis en el método de energía, que básicamente el método de energía pues rige las leyes de la termodinámica. Entonces, se basa en encontrar trayectorias mínimas de la acción e igualarlas al lagrangiano del tiempo. Básicamente, el lagrangiano es la diferenciación que podamos tener respecto a la energía cinética y la energía potencial en el sistema. Entonces, vean que ya nosotros trasladamos el enfoque de una parte de coordenadas rectangulares a coordenadas pues polares, en este caso para poder trabajar a nivel inercial o los ejes de referencia inercial. Este término posiblemente sea nuevo para todos y parte de la presente introducción busca que ustedes puedan entender pues el concepto, ¿ok? Un poco más a detalle. Vamos a hablar del modelo eléctrico, que es algo que ustedes ya conocen, lo conocen bastante bien de los cursos de análisis de circuitos. Por ejemplo, acá tenemos el modelo eléctrico para el levitador magnético. Okay, tenemos pues acá el balancín con un cierto peso que se encuentra atraído por una fuerza de gravedad hacia el suelo. Tenemos un sensor de efecto Hall que básicamente va a tener una respuesta en función del campo electromagnético que tenga. Tenemos una bobina y esta bobina va a estar acompañada de una resistencia en serie y una fuente de alimentación. Entonces vean ustedes que ya contamos con un circuito que nos permite generar. Entonces, nuestra modificación o nuestro trabajo en el control automático se va a encargar de generar acciones de control modificando o compensando o regulando el modelo eléctrico para generar un resultado o una acción de control sobre el sistema. Entonces, si nosotros modificamos la corriente que se inyecta en la bobina, esto va a generar un campo de mayor
un campo más grande electromagnético, razón por la cual el balancín se va a sentir más atraído. Si disminuimos la corriente, pues el balancín va a estar bajando. De ahí que entra el principio de control. Entonces siempre hablamos del modelo eléctrico y el modelo físico. En el modelo físico vamos a englobar los resultados de la acción de control, y en el modelo eléctrico es donde ejecutamos por lo regular esa acción de control. Desde ya, ustedes pueden ir boceteando cuáles son sus modelos físicos, cuáles son los componentes del modelo físico y cuáles son los componentes del modelo eléctrico que ustedes ya tienen, que en su gran mayoría pues se van a enfocar a nivel de motores, ¿ok? Vamos con un ejemplo para poder entender todo esto que les estoy conversando. El ejemplo es el de la bicicleta autobalanceada. Entonces, como les mostré en el video, nos encargamos de hablar del movimiento de una bicicleta autobalanceada. Es una bicicleta que se encuentra estática y en función de la compensación que podamos tener, la bicicleta se va a mover hacia un lado o se va a mover hacia el otro, ¿ok? Tenemos varios aspectos importantes. El movimiento de la bicicleta es compensado por un volante de inercia, ¿ok? Que va a ir girando en función para generar un momentum y que este momentum equilibre el estado de la bicicleta, ¿ok? Aspectos importantes que tenemos la distancia del suelo a el centro de gravedad de la bicicleta y la distancia del centro, del suelo al centro de gravedad del volante de inercia. Otras variables importantes que necesitamos definir en el modelo físico es la posición angular y la aceleración angular del sistema. Con esto, pues ya podemos empezar a plantear una serie de componentes importantes, ¿ok? Entonces tenemos la distancia otra vez desde el piso hasta el punto de referencia o el centro de la bicicleta, el desplazamiento angular de dicha bicicleta, el ángulo que se forma o la posición que se forma respecto a la posición de equilibrio y la distancia desde el piso, punto de referencia, hasta el centro de gravedad del problema. Entonces vamos por partes. Nosotros tenemos el lagrangiano, que es básicamente la diferencia que se analiza respecto al componente de energía cinética menos la energía potencial del sistema. Entonces tenemos la energía posible que puede obtener un sistema, que puede alcanzar un sistema, y la energía que realmente está gastando en dicho momento, que es la energía cinética, la energía de movimiento. Esta diferencia entre la energía cinética y la energía potencial es lo que se conoce como lagrangiano. De acá que se puede obtener la ecuación de Euler-Lagrange, que básicamente si nosotros desviamos o derivamos, perdón, dicho lagrangiano entre un par de constantes, que ya vamos a hablar un poco más de ellas más adelante, menos el lagrangiano de la constante, de esa variable sin derivar, debería tener una parte de equilibrio en cero, ¿ok? Esto es un reflejo nada más de lo que ustedes puedan obtener o intuir del resultado directo de la primera ley de Newton, ¿ok? Todas las fuerzas en equilibrio deberían ser iguales a cero. En el caso del lagrangiano, pues el resultante de los lagrangianos o de los efectos de los lagrangianos deberían ser iguales a cero. Y esta relación tiene como ventaja importante la simplificación de la matemática dado que se trabaja en coordenadas polares. Muchos de los problemas que ustedes pueden tener, y no todos, ojo, hay algunos problemas que se pueden solventar con fuerzas, pero el problema del método de fuerzas es que la complejidad o la albañilería matemática que tienen que hacer de estar trabajando puede ser un poco mayor, ¿ok? Estas variables Q son conocidos como los marcos de referencia, que lo vamos pues encontrar y los vamos a explicar con este ejemplo, ¿ok? Lo primero que tenemos es la energía cinética en el centro de gravedad, en este caso de la bicicleta. Entonces, la energía cinética va a ser igual a la energía traslacional, cómo se traslada la bicicleta, y la energía cinética de rotación. Sabemos que la energía cinética de traslación es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Esto lo sabemos de los cursos de física, del desplazamiento que podemos tener, y la inercia rotacional lo conocemos de un medio por la inercia por la velocidad angular,
que puede tener esta bicicleta o que puede experimentar en cualquier momento. ¿Ok? De ahí que podemos generar dos posiciones. La velocidad de traslación es la velocidad con la que se va a desplazar el centro de masa en línea recta. De ahí que la velocidad del centro de gravedad puede ser traducida como la distancia al cuadrado por la derivada de la posición angular. ¿Ok? Entonces tenemos esa relación de velocidad lineal por acá. Mientras que la velocidad angular del sistema va a estar dado por la velocidad angular de la bicicleta, que es zeta derivado. Y entonces con esto tenemos ya lo que es la energía cinética de la bicicleta. Factorizamos, pues nos da un medio por la masa de la bicicleta, por la altura de la bicicleta, más la inercia de la bicicleta por la derivada al cuadrado de la posición angular, que sería la velocidad angular. Vamos con la energía cinética del volante de inercia, que es esta segunda sección que tenemos por acá. Entonces, la energía cinética de igual forma va a ser la traslación que tenemos más la rotación que podamos generar en el sistema. De ahí que tenemos la velocidad cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad del volante o de la rueda, más un medio por la inercia por la velocidad angular del volante. ¿Ok? Si buscamos pues esta desviación, sabemos que el desplazamiento angular, o más bien traslacional, el que te traslada en línea recta, pues va a ser igual a la componente de velocidad angular que tenemos en el sistema. ¿Ok? La diferencia radica en que primero tenemos todos los componentes a nivel del volante, la masa del volante, por la altura del volante, y luego vamos a tener el momento de inercia del volante, y en este caso ya la velocidad angular del volante ya no es la velocidad angular de la bicicleta, sino justamente es la velocidad angular que podemos tener en el volante. ¿Okay? La posición angular derivada al cuadrado. De ahí, si factorizamos y obtenemos pues todo el componente, ya se vuelve un poco más grande el sistema y tenemos la energía cinética en el volante. Vamos a hablar de la energía potencial de la gravedad. Recordemos que el lagrangiano es la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. De ahí que tenemos que la energía cinética en la bicicleta simplemente va a ser la masa de la bicicleta por la gravedad, por la altura, por la componente, ¿ok? Horizontal del ángulo que podemos formar. Entonces, esta es la capacidad que tiene pues, el sistema a nivel de energía potencial. La energía potencial en el volante pues, es relativamente similar a nivel de analogía, pero tenemos la masa por la altura por el coseno del ángulo. Si sumamos los efectos, pues tendremos en total que la velocidad, o perdón, la energía cinética de todo el sistema está dada por la velocidad potencial de la bicicleta más la energía potencial del volante. Y esto pues nos da como resultado, haciendo la matemática y factorizando, que sería la gravedad por el coseno de zeta por la velocidad, perdón, por la masa de la bicicleta, por la altura de la bicicleta, más la masa del volante por la altura del volante. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muchas gracias. Vamos acá a nivel del lagrangiano, ¿ok? Ahora hablamos que la definición del lagrangiano es la diferencia vectorial. Les voy a dejar algunos documentos de referencia si quieren ahondar un poco más en la definición del lagrangiano, que fue básicamente de las definiciones de Euler-Lagrange, pero lagrangiano es justamente la distancia vectorial que pueden haber entre estos dos componentes. Entonces, sabemos que el componente de energía cinética del sistema es todo esto, que ya calculamos, y el de la energía potencial es todo esto otro, que ya también acabo de explicar. Entonces, si hacemos una sustitución para simplificar la matemática y a este componente lo llamamos A y a este otro componente lo llamamos B, podríamos simplificar el lagrangiano que sea igualado a un medio por la velocidad angular al cuadrado
por A, que es todo este componente, más la inercia del volante por la aceleración angular del volante, menos la gravedad por el coseno de zeta por B. Es simplemente una sustitución para poderlo simplificar general entendiendo. Entonces, en este caso, y si regresamos, habíamos conversado de que el Euler-Lagrange debería ser igual a 0. Esto emulando el comportamiento que podemos tener de la primera ley de Newton. Sin embargo, estamos hablando de un componente no estático, sino en movimiento, y si hacemos la referencia, la analogía a la segunda ley de Newton, donde las fuerzas igualaban a la masa por la aceleración, pues tenemos un efecto similar donde acá tenemos que ver el efecto del torque. Y es simple, ¿ok? El desplazamiento que tiene que hacer el sistema a nivel de control para poderlo equilibrar en el centro tiene que ser a la inercia o el torque que tiene el volante, a la velocidad que rota dicho volante. Ojo, que no hemos hablado de la velocidad angular de rotación, simplemente hemos hablado de la velocidad angular de desplazamiento que podamos tener, ¿ok? Entonces, para poderlo equilibrar, el lagrangiano debería ser igual, vamos a cambiarlo para que quede un poco claro, el lagrangiano que va a empujar hacia este punto, ¿ok? Tiene que compensarse con la inercia que va a o la fuerza o el efecto de la inercia que se va a provocar en este componente, ¿ok? Entonces, acá podemos mencionar que entonces los marcos de referencia que me interesan analizar, y esto es un análisis pues un poco aleatorio, pero lo importante del análisis es entender que los marcos de referencia van a estar enfocados en los puntos pues que pueden ser cambiantes. En este caso, los ángulos van a ser relativamente cambiantes. De ahí que, entonces, tenemos que el marco de referencia 1 va a ser igual a zeta y el marco de referencia 2 va a ser igual a alfa. ¿Ok? Entonces, en el caso de zeta o Q1, pues este es el lagrangiano que obtenemos y esto va a estar igualado al torque del motor, que es el torque de compensación que tiene que tener el motor que está girando en esta rueda para poder compensar el sistema. De ahí que generamos toda la diferenciación que podemos tener y obtenemos al final que la segunda derivada del ángulo menos la gravedad por B, que ya lo habíamos definido por el seno de zeta, dividido entre A es igual al torque del motor, porque tenemos que ver los efectos. Recordemos que como es pequeña señal y estamos hablando de ángulos menores a 15 grados o a las distancias menores de 15 grados, podemos asegurar que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta en un intento de linealización del sistema y con eso obtendríamos que la segunda derivada de zeta menos la fracción de la gravedad por B por zeta dividido entre A es igual al torque menos el torque del motor. ¿Ok? Para Q2, nosotros tenemos que la inercia de los sistemas tiene que ser igual al torque del motor, ¿ok? Menos el torque que pueda generar el aire como una parte de fricción que pueda generar. Si hacemos dicho análisis y hacemos pues la división referente a estas ecuaciones, recordemos que si esta componente no se encuentra presente en la ecuación de las derivadas parciales, pues simplemente queda en cero. De ahí que se puede simplificar bastante el componente matemático que podamos tener. Entonces, la derivada por la derivada del tiempo de la inercia por la aceleración angular es igual al torque del motor menos al aire, que va a ser el equivalente de la rotación, y la inercia por la aceleración angular es igual al torque del motor menos el aire. Vamos a omitir el torque del aire, simplemente por simplicidad. Entonces tendríamos que la inercia de la bicicleta por la aceleración angular de la rueda va a ser igual al torque del motor. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe. Perfecto, gracias. Ahora vamos con el modelo eléctrico. Habíamos hablado del torque del motor, ¿ok? Que eso es lo que hemos arrancado y es nuestra interfaz física. Este es el modelo eléctrico de un motor, donde vamos a tener un voltaje del embobinado, un inductor en el embobinado y una resistencia de corriente más un voltaje
que va a ocasionar una corriente de armadura, ¿ok? Si esta corriente aumenta, el torque incrementa, y si la corriente disminuye, pues el torque va a disminuir, ¿ok? Tenemos una tensión de entrada del sistema, tenemos una resistencia del embobinado y una inductancia de dicho embobinado, y el torque del motor y la corriente del embobinado, así como la tensión del embobinado. Del torque del motor, nosotros sabemos que la constante electromotriz del motor, que se puede calcular por el flujo electromagnético por la corriente del tiempo, pues nos va a generar. De aquí sabemos o podemos intuir que todo esto es una constante del motor, KI, y de esto, aquí, bueno, aquí hay un error que en el documento sí está, ahorita les presento el documento. Aquí es sin la corriente, solamente la constante del motor por el flujo eléctrico del motor, y aquí tenemos la constante del motor por la corriente es igual al torque de la parte eléctrica. Sabemos que la tensión del motor, ok, va a ser igual a una constante por el flujo por la corriente, y aquí podemos también diferenciarlo y tenemos esta parte de ocasión. Aquí también se me fue este IA, pero simplemente es KB por el flujo, ok, va a ser igual a la constante del motor. También sabemos que tenemos esto a nivel mecánico. A nivel eléctrico tenemos un circuito RL, que desde el curso de circuitos en corriente continua ustedes saben analizar. Tenemos que, haciendo un análisis de malla, el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje disipado en la resistencia. Perdón, aquí es por la corriente, no es más, es por la corriente, más la inductancia que podamos tener a nivel del inductor por el diferencial de corriente respecto al tiempo, más el potencial de vengado en el motor eléctrico, ¿ok? De aquí tenemos que la derivada, si hacemos un reacomodo, tenemos la derivada de la corriente respecto al tiempo, podemos decir que es igual a el voltaje menos el voltaje en el motor, menos la resistencia de la armadura por la corriente de armadura, todo dividido entre la inductancia de la armadura, y esto pues nos genera a nivel de constante, ¿ok? Si de esta fórmula, de la relación anterior de la constante del motor, obtenemos, y de esta parte de constantes, obtenemos todo el modelo matemático que generamos. De aquí nos va a interesar esta ecuación, conociendo esta otra ecuación a nivel eléctrico y esta otra parte. Ok, si sabemos esto corresponde a la parte eléctrica y esta es la interfaz de la parte mecánica a la parte eléctrica. Ok, entonces, en esa perspectiva, nosotros podemos garantizar la parte del movimiento. Y esta parte mecánica, me voy a retroceder nada más unas cuantas diapositivas para poderlo tener claro. Nos vamos a representar en esta ecuación y en esta otra ecuación. Entonces tenemos las 4 ecuaciones que describen el movimiento del sistema. Ahora bien, una vez que tenemos esta descripción ya de física, pues sabemos que esto es un modelo bastante sencillo, bastante simple, y podemos generar diferentes cosas. Ahora bien, parte esencial del control moderno es el establecimiento de variables y ecuaciones de estado. ¿Por qué? Porque a nivel matemático, principalmente para un computador, es más sencillo generar procesamiento paralelo, donde se pueda realmente generar un establecimiento de matemática matricial. Es más fácil recorrer matrices, o a una computadora les es más sencillo. De ahí que las empezamos a acomodar un poco. Entonces, para la parte de las variables de estado del sistema, es necesario ver 3 aspectos importantes. Y esto es crítico y es algo que necesito que quede como claro de esta lección. No hay un método único de definición de las variables de estado, sino que va a ser un poco más a expertise del diseñador. Mi consejo y mi metodología para seleccionar esas variables de estado es que ustedes se fijen en 3 cosas importantes: la acción de control, el efecto de control y el objetivo de control. En este caso, la acción de control, estamos claros que para la bicicleta es la corriente de la armadura. Ok, si nosotros metemos más corriente, tenemos más velocidad y podemos, y caso contrario,
si lo disminuimos. El efecto de control va a ser la posición pues, angular que podamos tener, y el objetivo de control al final es la estabilización de la posición de la bicicleta, ¿ok? De ahí que tenemos las variables de control de la siguiente forma. Tenemos la acción de control, definida como X1, que nótese en lo siguiente. Recordemos que cuando hablamos de las matrices de estado, tanto X1, vamos a utilizar la variable y su derivada. Entonces vean que estratégicamente, justamente seleccionar la corriente como la primera variable, también nos ayuda a saber que la derivada de la corriente nos va a servir. Entonces, vean acá, ya lo tenemos acomodado. Entonces ya vamos acomodando la ecuación de estado. X2 voy a delimitarlo como la velocidad angular de la rueda a nivel del tiempo, que esto es el efecto de control: a mayor corriente, mayor velocidad. Y también esto a su vez, la derivada, pues sería la aceleración, que por ahí la tenemos relativamente identificada. X3 va a ser igual a la posición en el sistema, donde tenemos la posición angular, que es el objetivo de control, y la derivada de X3 pues sería la velocidad angular de la bicicleta, ¿ok? Como ayuda adicional para poder acomodar en este caso la matriz, pues yo seleccioné que X4 sea también la velocidad de repetitivo para poder acomodar la aceleración angular, la cual es importante. De ahí que tengo las variables de estado, las siguientes ecuaciones, ¿ok? Tengo la derivada de x1, que es igual a la primera ecuación que ya teníamos. Tengo la derivada de x2, que la de x2 es la aceleración angular, que ya también la tenía por ahí, a nivel de despeje. X3 derivado va a ser igual a x4, aunque esto es lo que se conoce como una variable dummy, que simplemente se coloca por un tema de acomodo dentro de la matriz. Y luego tendría que la derivada x4, pues sería toda la parte de aceleración de lo que encontramos en el análisis de Lagrangiano. ¿Ok? Y luego tendríamos que la salida del sistema, y de t, sería igual a la variable x3, que la variable x3 sería la posición angular. Ya con estas ecuaciones tenemos la matriz de estado, que simplemente es acomodar estas mismas ecuaciones a nivel matricial, lo cual ustedes aprendieron a hacer en el curso de análisis. Y tenemos un componente adicional que tenemos que añadirlo en la matriz B o en la matriz de estímulo, que es el voltaje de armadura que podemos aplicar, que no entra dentro de la matriz de entrada. Y tenemos una matriz de salida, donde tenemos nada más la matriz de salida relativamente simple. Entonces, nótese que esta variable tipo dummy simplemente me ayuda por un tema de orden. Podría no utilizarla, pero a nivel de estimación, pues es un poco más sencillo. Es decir, vean esta fila que no tiene pues mayor cosa, y al final de cuentas también queda reflejado por acá. Sin embargo, esto nos ayuda al acomodo de la matriz de estado. ¿Ok? Y esto es pues parte de la presentación de variables de estado. Ahora bien, dentro de lo que tenemos a nivel de los archivos del curso, les he dejado esto que les acabo de presentar en este documento, ¿ok? Que de paso, esto lo vamos a hablar la próxima semana, cómo vamos a presentar los siguientes informes, ¿ok? Pero más o menos es el formato que tenemos. Lo importante es que lo que acabo de explicar también se encuentra documentado en esta parte del documento para que ustedes lo puedan utilizar, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta. Veo que está la mano levantada de Eduardo, así que adelante. No, no. Disculpe, profe. Yo tenía una duda más que todo como en la última parte del planteamiento, donde se plantean las ecuaciones de estado. El vector columna X, ¿por qué le pone el delta? Nada más por un tema de preferencia. Sí, es un tema de formalidad. Okay. En realidad, para poder indicar que estamos planteándolo no para todo tiempo, sino que lo estamos planteando para un instante dado. Eso es un poco diferente. Recordemos que el control moderno se utiliza bajo un rango de errores, no todo. Entonces, simplemente para hacer esa indicación. No tengo problema en que lo tengan que utilizar así, es un tema de formalidad. En algunos textos lo van a encontrar de esa forma.
Ok, entonces digamos, para dejar claro como esa parte, es por un tema más de que puede ser variable ese vector columna. O, No, más bien es para indicar que el vector columna no aplica para todo momento del tiempo. que Si usted está acotado entre un tiempo, digamos. está acotado, correcto. Si usted tiene un delta, usted lo que va a ver es la diferencia. Entonces Ok, es para indicar que esa matriz de estado o ese vector de estado está acotado en un vector de tiempo. ok, perfecto, profe. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra consulta? Ok, voy a tener entonces la grabación.